Bueno, y sin más, les pido por favor un fuerte aplauso para dar inicio al segundo encuentro que está a cargo del embajador de la Unión Europea en Argentina, el señor Amador Sánchez Rico. Señor Borrell, ¿qué es este 9 de mayo y Schuman? ¿Por qué es importante y lo considera tan especial? Schuman era un ministro francés de Asuntos Exteriores. Propuso dar el primer paso para construir eso que ahora llamamos la Unión Europea. Su objetivo era evitar que hubiese otra guerra. Hacía 5 años que se había acabado una, horrible. Este cuadro representa muy bien el horror y la desesperación de la guerra. Schuman dijo, como no hicimos Europa, tuvimos la guerra. Para no tener otra guerra, hagamos Europa. Vamos a ponerlas juntos y entonces la guerra será imposible. Y ese primer paso nos ha llevado donde estamos ahora, a una unión. Tú para ir a Francia ahora no necesitas pasar ninguna frontera, ¿verdad? Nadie te pregunta dónde vas y qué llevas en la maleta. Cuando yo tenía tu edad había que hacer cola, abrir las maletas, presentar pasaportes. Bueno, escucho a la gente decir que la Unión Europea es débil y que ya no la necesitamos. ¿Es la realidad? Está inacabada, tiene muchos problemas, os tocará resolverlos, pero yo no diría que es débil, al contrario, es cada día más fuerte. Y gracias a la respuesta que hemos dado a la pandemia, creo que hoy los ciudadanos la perciben como algo absolutamente necesario, que creo que la necesitamos más que nunca, aunque para hacer la paz entre los europeos, bueno, eso ya lo hemos conseguido, pero cuidado, es muy fácil soplar sobre las cenizas de un fuego que se cree apagado para volver a provocar un incendio. Pero la paz la tenemos entre nosotros, en un mundo cada vez más complicado y peligroso. En ese mundo, los europeos somos muy pocos. Y cada país por separado lo tendría muy difícil. Ahora Europa nos tiene que servir para sobrevivir en el mundo global. Ahora soy yo el que pregunta, ¿qué significa para ti Europa? Bueno, se dice que los vascos somos muy chulos, ¿eh? Y que podemos nacer donde queramos. Pues yo nací en Madrid, pero soy vasco de mamá, de papá. Mamá nació y siempre vivió en Irún, una ciudad fronteriza, ahora volveré a ello, a las fronteras, que son las cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra. Y papá de Rentería, otro pueblo también de Guipúzcoa. No sé si habéis leído el libro de Patria de Fernando Aramburu, que es una auténtica obra literaria. Y en el País Vasco tanto Irún como Rentería están a 50 kilómetros de la ciudad de Guernica, que viene aquí retratada en este cuadro de Picasso del año 37, cuando estábamos en la Guerra Civil Española. Y en Irún, hasta los 18 años, que es donde yo crecí, viví las fronteras. Todos los días, cuando nos dejaban pasar del lado francés, muchas veces estaba cortada, o pasábamos horas intentando cruzar la frontera y teníamos que declarar además siempre la mercancía que comprábamos del lado de Francia cuando llegábamos al lado español. Esa ha sido mi juventud hasta los 18 años, que fue el año en que la Unión Europea hizo desaparecer estas fronteras. Fue el mismo año, con 18 años, en el 92, cuando conocí a mi mujer, a Sonia, que no le veo por aquí, y que es francesa, la conocí del lado francés, gracias a estas fronteras que se suprimieron, y tenemos 2 hijos, de nacionalidad francesa y española. Y ahora me entero que mi hija, que por cierto no ha querido acompañarnos aquí a Argentina, está en Bruselas, tiene un novio español, italiano y holandés. No sé si son 3 o 2 o cuántas nacionalidades tiene ahí, pero eso es lo que es la Unión Europea, la unión en la diversidad. Y más gracioso todavía
esto que veis aquí era el traje de uniforme de mi abuelo, que era agente de aduanas, el director de las aduanas y que llevaba todo el tema de las aduanas en Irún. ¿Quién hubiera podido decir que unos años más tarde que él muriera, yo iba a estar como funcionario de la Unión Europea luchando por hacer desaparecer esas mismas fronteras? Pero la Unión Europea es mucho más que todo esto, mucho más que la unión en la diversidad. Es un proyecto de paz. Llevamos 70 años desde la declaración de Schuman, que como dice, como no hicimos Europa, tuvimos la guerra, para no tener otra guerra, hagamos Europa. Creo que es una frase que hoy la tenemos que tener todos presentes. Y fue en ese momento, con Robert Schuman, cuando empezamos con todo el proyecto de integración europea. Pero ¿qué ocurre? Que no podemos seguir pensando en la Unión Europea y seguir razonando en los términos del pasado y cada vez tener que echar la vista atrás a los 70 años cuando decidimos este proyecto de integración, porque eso ya no hace soñar. A pesar de que la guerra puede ser casi el estado natural de las cosas, no hace soñar. Esta adolescente que hemos visto en el vídeo lo que está cuestionando es el valor añadido de la Unión Europea. ¿Para qué sirve la Unión Europea? Incluso dice que es débil. Y no será la única adolescente que dice eso. Los adolescentes no hemos conocido, yo tampoco, pero las generaciones después no han conocido la guerra y les cuesta soñar en el proyecto de la Unión Europea teniendo que echar la vista atrás a 70 años atrás. Y ha habido dos acontecimientos en los últimos 2 años. Uno, un virus prácticamente invisible. Otro, un presidente autocrático con unas aspiraciones totalmente gigantes que están poniendo a la prueba a la Unión Europea como poco o como nada se había hecho o como nunca había estado puesta en duda desde su creación. Empezando por este virus prácticamente invisible, hace 1 año y medio muchos pronosticaban que esto iba a ser el final de la Unión Europea, que la Unión Europea no iba a ser capaz de adquirir y de distribuir vacunas de manera equitable entre los 450 millones de europeos. Y no solo que lo consiguió, dimos pruebas de un enorme espíritu de solidaridad. La Unión Europea demostró que está aquí para protegernos a los ciudadanos europeos, pero también para distribuir vacunas en todo el mundo. 1.500 millones de vacunas fueron exportadas y 1.500 fueron administradas en el interior. Y se suele decir, se suele leer que la Unión Europea no estuvo a la altura de las circunstancias y que no exportó las suficientes vacunas. Pero creo que si no lo decimos nosotros, los europeos, los funcionarios, pues poca gente lo va a decir, pero es la realidad. Y estamos convencidos, o estoy convencido, de que salimos fortalecidos de esta pandemia. Y cuando estábamos ya saliendo del túnel y veíamos la luz, tenemos una invasión en un país, o de un país soberano, democrático, que lo único que quiere es elegir su futuro en paz y en libertad. La guerra de Putin. Y aquí también la Unión Europea se decía que no iba a ser capaz de actuar de manera unida, de manera cohesionada, de manera solidaria, que íbamos a abandonar a todos los refugiados y que no íbamos a ser capaces de imponer un mínimo paquete de sanciones. Sanciones que no están dirigidas al pueblo ruso. Lo único que quieren es usar nuestro poder coercitivo para cambiar una actitud, un comportamiento que nos parece totalmente inaceptable, incluso inverosímil, en el siglo XXI. Y la Unión no solo fue capaz de aprobar el primer paquete, sino tener el segundo, el tercero, estamos ya en el sexto, a punto de aprobación. Lo que ha conseguido el presidente Putin en estos pocos días, pocas semanas, son 2 cosas. Una, que la Unión Europea avance en su integración de política, de defensa y de seguridad, como no lo había hecho nunca hasta el día de hoy. Eso se lo debemos
aparte de todas las tragedias que está trayendo esta guerra y que todas las podemos ver en los televisores, salvo la población rusa, ha conseguido que la Unión Europea se una y que den una respuesta unánime ante esta amenaza que nos concierne a todos. Y segundo, ha dejado muy claro esta guerra de quién está del lado de qué. Y cuando digo de qué, no digo de quién, de qué. Porque aquí no es tanto si un país está del lado de Rusia, o está del lado de Estados Unidos, o está del lado de la Unión Europea. Estamos más allá que todo eso. Si estamos del lado del derecho internacional, basado en normas, con las Naciones Unidas, o si estamos del lado de la ley de la jungla y de la ley del más fuerte. Y ahí es donde creo y consideramos que no debe haber ninguna zona gris. Está muy clara la diferencia. Y aquí, América Latina, es donde hemos visto que hay todo un continente, todos unos actores que están del buen lado de la historia. Y cuando decimos, insisto, no es del lado de uno o del otro, es del lado del orden internacional o de la ley del más fuerte. Y no ha ocurrido en todos los continentes. Y Argentina está del buen lado de la historia. Está del buen lado, está del lado del derecho internacional. Los argentinos y los europeos tenemos mucho en común. Tenemos un pasado, una historia, unas raíces, una cultura, un idioma también en común. ¿Cuántos compañeros, familiares, antes de llegar aquí hace unos meses, me dijeron, por favor, agradece al pueblo argentino todo lo que hicieron por nosotros después de la guerra civil o después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Guerra Civil Española? Pues aquí estoy para decirlo. ¿Y cuánta gente por aquí, por las calles de Buenos Aires o por allí, por las provincias donde viajamos, me dicen que tienen algún familiar o en Galicia o en Palermo o en Lyon o en cualquier otro lado de la Unión Europea? Yo creo que tenemos muchísimo pasado, pero sobre todo tenemos mucho presente y mucho futuro en común. Futuro al que tenemos que apostar todos. Yo creo que se abre ahora una nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Argentina. Temas como el del cambio climático, como el de la digitalización, pero sobre todo apostar de una manera mucho más decidida por nuestros valores compartidos. El de la convivencia, respeto a los derechos humanos, el de la igualdad, el de la libertad y el de la paz. Así que este va a ser mi tarea para los próximos 3 años y medio, que me van a tener aquí de embajador de la Unión Europea, con el excelente equipo que hay aquí, en el piso 15 de este edificio, y con los embajadores de la Unión Europea en un espíritu de Team Europe que está aquí. Y espero poder contar con todos ustedes para poder llevar adelante este proyecto. No seremos capaces de hacerlo solos. Necesitamos toda esta colectividad, todos aquellos argentinos que se identifican con todos nuestros valores y con estos objetivos. Y creo que hay muchos, así que espero poder contar con todos para llevar las relaciones entre la Unión Europea y Argentina al nivel al que se merecen estar. Así que en unos minutos he presentado o he intentado explicar qué es lo que significa para mí la Unión Europea, y ahora se la pregunto para ustedes, ¿qué significa la Unión Europea? Muchas gracias.